Somos llamados a vivir un verdadero discipulado, un verdadero cristianismo. Mahatma Gandhi dijo una vez, el hombre que llevó a la India a la independencia de los británicos en 48, me tornaré cristiano cuando yo en realidad vea uno. La necesidad de Mahatma Gandhi era de haber conocido un verdadero cristiano que pudiera expresar el verdadero carácter de Cristo y expresar la vida de Cristo adentro de sí mismo. Armstrong, uno de los astronautas que fue a la luna con el proyecto espacial de 1969, cuando él caminó en la luna y salió de su cápsula espacial Apolo 11, el mundo entero lo vio. Más de 600 millones de personas alrededor del mundo miraron a los americanos llegar a la luna en julio del 69. Y él abrió la Biblia y leyó Génesis 1:1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Y Armstrong, cuando regresó a la tierra, escribió un libro que se llamó The Happiest People on Earth, el pueblo más feliz de la tierra, nosotros los cristianos, donde él dice que nosotros los cristianos, por conocer a Dios, por tener un Dios inagualable, diferente de las demás sectas y religiones, tenemos el motivo suficiente de alabarlo mañana, tarde, noche y de vivir una vida recta e íntegra, y lo que es tener el gran privilegio de conocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Ninguna religión del mundo puede ofrecer un libro como tú y yo tenemos. Yo he predicado esta palabra desde Alaska hasta Chile, desde España hasta Indonesia y Filipinas. Hemos dado 20 veces la vuelta alrededor del mundo. Nadie ha podido resistir la sabiduría de esta palabra. Ni en las religiones místicas del Oriente, ni los budistas, ni los musulmanes, ni lo que es los países árabes. My friend, tú y yo tenemos a un Dios inagualable, extraordinario. Cuando nosotros somos conocidos como cristianos, refleja lo que es el carácter de esa personalidad increíble, extraordinaria de lo que es Cristo. Yo creo particularmente y teológicamente hablando que si Él nos tendrá en el cielo por una eternidad que nunca irá a terminar, es porque llevaremos una eternidad entera para llegar a conocer a Dios, y todavía creo que no lo llegaremos a conocer como Él es. Porque si usted ha parado para pensar una eternidad entera, tendremos para conocer lo que es el carácter de Cristo, las obras de Cristo, la autoridad de Cristo, el poder de Cristo, el amor de Cristo, lo que es la influencia de Cristo, lo que Él hizo en la cruz del Calvario, que ahora no podemos tal vez entender en su plenitud con nuestra mente humana. Pero en primer lugar, lo que es un verdadero cristiano, lo que es un cristiano que vive en el centro de la voluntad de Dios, que es un verdadero cristiano que vive en la madurez espiritual. En primer lugar, ¿qué es en realidad ser un discípulo y un cristiano? En primer lugar, el objeto de su vida es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Abra tu Biblia ya conmigo en Hebreos capítulo 10, versículo 7. Hebreos capítulo 10, versículo 7. Mira lo que dice la Escritura. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. No hay nada más extraordinario do que usted conocer el centro de la voluntad de Dios para su vida, para su llamado, su ministerio, su familia, su matrimonio, tus hijos. No hay nada más extraordinario do que un cristiano vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y hay millones de cristianos que todavía no han encontrado lo que es el centro de la voluntad de Dios, o no conocen lo que es el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, ella no es negociable. La voluntad de Dios es absoluta. Hay una voluntad de Dios solamente para usted. Hay un lugar donde Dios le puede usar. Hay dones y talentos específicos en el ministerio donde Dios le puede usar. Solamente hay una oportunidad donde Él nos puede llamar, donde Él nos puede capacitar y enviar, suplir y respaldar. Y millones de cristianos viven en el centro de la voluntad de Dios. Pero hay otros millones de cristianos que todavía no entienden lo que es el secreto de vivir una vida bajo la perfecta voluntad de Dios. Cuando usted vive una vida en la perfecta voluntad de Dios, no hay equivocación, no hay error, no hay pérdida, no hay derrota espiritual, porque usted vive, hace y camina en el centro de su voluntad. Usted irá a participar de las bendiciones de Dios diariamente, porque usted no podrá equivocarse, porque el objeto de su vida es hacer la voluntad de Dios, cueste lo que cueste. Ahora, hay la voz de Dios, hay la voz del hombre, hay la voz suya y hay la voz del diablo.
Entonces hay la necesidad de discernir y de entender cuál es la voz de Dios, cuál es la voz del hombre, cuál es la voz suya y cuál es la voz del diablo. De discernir y entender y captar y tener la madurez suficiente de caminar en el centro de la voluntad de Dios diariamente y conocer su propósito para usted y el lugar que Dios tiene en el reino de Dios para usted. Hay un montón de gente que he conocido alrededor del mundo, cristianos, que viven vidas en derrota y viven vidas bajo lo que es opresión o vidas infelices porque no viven el centro de la voluntad de Dios, porque no han conocido el centro de la voluntad de Dios. Segundo lugar, ¿qué es un verdadero cristiano? ¿Qué es un verdadero discípulo y su madurez? Segundo, la ambición de su vida debe ser no buscar mi voluntad, pero la voluntad de Dios. Abra tu Biblia conmigo en Juan capítulo 5 y el versículo 30. Mira qué escritura extraordinaria esta palabra. Juan capítulo 5 y versículo 30. Mira lo que dijo Cristo. Mira lo que dijo Él. Imagínense usted y yo. Dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Eso era Cristo hablando. Si Él no podía hacer nada por Él mismo, imagínese usted y yo. Dijo Él, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si Él no podía hacer nada por Él mismo, Cristo hablando, y Cristo, el Dios hombre, no podía hacer nada por sí mismo, cuando estaba limitado a esta humanidad. La Biblia dice en Hebreos 5 que durante su vida y ministerio Él derramó lágrimas de sufrimiento y aprendió la obediencia siendo hijo, porque sabía que solamente Dios le podía resucitar de la muerte. Ahora imagínese, si Él no podía por Él mismo hacer nada, imagínese usted y yo. ¿Sabe lo que es usted y yo vivir fuera de la voluntad de Dios? Es vivir fuera de la seguridad, de la protección y expuesto al diablo, expuesto al mundo, expuesto al pecado, expuesto a lo que es toda tentación que te podrá hacer caer. Es igual usted estar en una guerra y no saber usar las armas que usted es enviado a la guerra. Igual usted no tener su uniforme, igual usted no tener la armadura de Efesios capítulo 6, no tener el yelmo de la salvación, la espada del Espíritu en su mano, el escudo de la fe, calzado los pies con el Evangelio. Usted no está sin armadura. ¿Cómo usted podrá vivir y permanecer delante de Dios sin armadura? Eso es imposible. Es la necesidad de entender y de conocer el centro de la voluntad de Dios. Yo me acuerdo una vez cuando se canceló una fecha de nuestras cruzadas, porque dividimos cruzadas adentro del país y cruzadas afuera del país. Entonces yo fui a orar y durante todo un día dije, Damaris, voy a orar y ayunar, comas afuera con los niños, porque necesito oír la voz de Dios donde tengo que ir. No es la cuestión de tomar un papel de una invitación y cumplir solamente con una fecha en el calendario. Yo tenía que oír la voz de Dios. Y Damaris me dijo, tú puedes ir a cualquier lugar que tú quieras, menos 2 países no puedes ir. Tú no puedes ir a Cuba y no puedes ir a Colombia, porque yo te conozco, eres bocudo y te vas a meter en problemas. Entonces no puede ir a cualquier lugar menos esos 2 países. Y fui a orar y los pastores nos habían invitado en Colombia hace muchos años y estaban en la espera. Y cuando terminó el ayuno de oración, Dios me habló y yo dije a Damaris, Dios ya me habló. Y Damaris me miró a mí y dijo, yo conozco esta carita brasilera. Tú no me vas a decir a mí que vas a ir a Colombia. Yo dije, that's right, Colombia. Y dijo Damaris, lo que va del año, ya mataron 47 pastores en Colombia. Ese era el año del 2000. Y yo dije, yo iré a Colombia y regresaré de Colombia y no voy a morir en Colombia. Damaris miró a mí y dijo, well, la responsabilidad es tuya. Yo dije, iré a Colombia y regresaré de Colombia. Cuando fuimos a Colombia, Damaris llamaba mañana, tarde, noche. Mañana, tarde, noche, ¿estás vivo? Estoy vivo. Porque si estoy hablando contigo es porque estoy vivo. Tuvimos 135,000 personas en la cruzada en Colombia. ¿Nos pudieron tocar? ¿Nos pudieron hacer daño? No. Fue en el tiempo de Dios, en el momento de Dios y lo que es en la perfecta voluntad de Dios. Cuando se hacen las cosas bajo la perfecta voluntad de Dios, no hay equivocación, no hay error, porque usted vive bajo la protección del poder y del Espíritu Santo para usted. Denle un aplauso al Señor Jesucristo en esta noche. Es la seguridad de vivir bajo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es extraordinaria.
Después, en el año del 2005, Damaris con Catri Jr. y yo regresamos para Colombia. Tuvimos 201,000 personas en la cruzada. ¿Pedimos protección especial para nosotros? ¿Pedimos guardaespaldas? No. ¿Pedimos guardias en el hotel donde nosotros estábamos? No. ¿Pedimos un carro blindado que va delante de nosotros y uno atrás a los lados? No. Hoy tenemos cristianos que tienen guardaespaldas. Es ridículo. Yo creo que ellos tienen algún secreto de Estado o algo así, porque si la sangre de Cristo no te puede guardar, entonces nadie más te podrá guardar. La sangre de Cristo es suficientemente poderosa para guardarte. La sangre de Cristo es suficientemente poderosa para guardarte y cubrirte en su poder y en su autoridad. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es real. Aleluya. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo. En tercer lugar, el plan de su vida del cristiano es, en tercer lugar, según el consejo de su voluntad. Él tiene un plan, es según el consejo de su voluntad. Abra tu Biblia en el Salmo 143, versículo 10. Salmo 143, versículo 10. Mira lo que dice ahí la Escritura. Mira qué escritura extraordinaria. Dice: enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Usted ve, un Dios personal. Mi Dios, un Dios que tú tienes una relación personal con Él. Tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Entonces el cristiano tiene un plan en su vida. ¿Cuál es? Según el consejo de su voluntad. El plan de Dios para tus estudios, el plan de Dios donde usted va a estudiar, el plan de Dios para tu trabajo secular, el plan de Dios si usted tiene un novio, una novia y quiere descubrir el centro de la voluntad de Dios y casarse en el centro de la voluntad de Dios. Entonces usted debe esperar, porque hay lo bueno de Dios y hay lo mejor de Dios. Hay lo bueno de Dios y hay lo mejor de Dios. Usted tiene que esperar. Usted tiene que saber discernir lo que es lo mejor de Dios. Lo bueno de Dios dura un tiempo y termina, pero lo mejor de Dios dura una eternidad. Entonces tiene que esperar. Usted tiene que tener la habilidad de discernir y esperar. El plan del verdadero cristiano, del verdadero discípulo, es según el consejo de su voluntad. Cuando usted hace todo según el consejo de su voluntad, usted camina bajo la perfecta voluntad de Dios. No hay error, no hay equivocación. El diablo no podrá tocarte. No hay manera de usted perder. No hay manera de vivir en derrota. No hay. ¿Por qué? Porque usted vive en el centro de su voluntad. Cristo vivió una vida victoriosa y poderosa. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: no hago la voluntad mía, sino la voluntad de aquel que me envió. Entonces muchos cristianos se debaten entre la carne y el espíritu y no pueden entender lo que es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Lo que es entender el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es solo una para usted. Usted no puede negociar con Dios. Ella es una voluntad absoluta. Usted sale fuera de la voluntad de Dios, usted pierde la bendición de Dios, usted pierde la protección de Dios, usted pierde el poder de Dios, usted pierde la autoridad de Dios, usted pierde el respaldo de Dios, usted pierde lo que es todas las promesas que Dios tiene para usted, porque usted está fuera de la voluntad de Dios. Yo conozco chicos y chicas que se casaron fuera de la voluntad de Dios y hoy viven vidas que son un desastre, vidas en derrota. ¿Por qué? Porque no esperaron el centro de la voluntad de Dios. Es necesario que usted espere, oiga y disciernas y sepas lo que es el centro de la voluntad de Dios. Cuarto lugar, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, el aprendizaje de su vida es: enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a hacer su voluntad y según el consejo de tu voluntad. No solamente enséñame a hacerla, pero yo necesito tener un consejo de su voluntad. El verdadero discípulo, el verdadero cristiano, el aprendizaje de su vida es según el consejo de su voluntad. Abra tu Biblia conmigo en Salmo 40, versículo 8. Salmo 40, versículo 8. Mira qué escritura extraordinaria está escrito ahí para nosotros en el Salmo 40 y el versículo 8. Es una escritura poderosa. Dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley, o sea, tu palabra, está en el medio de mi corazón. Mira, fíjese bien esa palabra: el hacer tu voluntad, Dios mío. Nuevamente un Dios personal: me ha agradado.
y tu ley está en el medio de mi corazón. Entonces hay un plan de su vida que es hacer la voluntad de Dios. Hay una ambición de su vida que es no buscar mi propia voluntad. Hay un plan de su vida que es enséñame a hacer tu voluntad. Hay un aprendizaje de su vida que es según el consejo de su voluntad, que usted vive, usted aprende, usted oye, usted es dirigido. El Espíritu Santo tiene la habilidad y el poder para dirigirle, para enseñarle, para librarle de peligros, para librarle de tomar una decisión equivocada. Pero en quinto lugar hay la disciplina de tu vida, la disciplina del verdadero cristiano, del verdadero discípulo. Su disciplina de su vida es: no se haga mi voluntad, aunque cueste el dolor, aunque cueste el sufrimiento, no se haga mi voluntad, pero la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Lucas capítulo 22, versículo 42. Ahí está Cristo en el huerto del Getsemaní, sufriendo, y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. A veces el camino de la obediencia de Dios será un camino de dolor y de sufrimiento. Algunos teólogos dicen aquí en esta escritura que Cristo estaba intentando negociar con el Padre, que si era posible que el Padre llevara a cabo el plan de la redención de una otra forma, que intentase evitar que Él sufriera y muriera en el Calvario. Yo no creo. Yo creo que Cristo aquí primero crucificó su yo, crucificó a sí mismo, su voluntad, para después ser crucificado su carne. Él dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces muchas veces el camino más fácil, el atajo, no es el plan del camino de Dios. No es a veces lo que nosotros pensamos o lo que nosotros queremos, sino vivir en el centro de su voluntad es igual a sufrir, a ser enviado como misionero a algún país que usted no conoce, en el Congo, en Tanzania, en África, Filipinas, Indonesia. Tal vez el centro de la voluntad de Dios sea que usted sirva a Dios en esa iglesia, o en una otra iglesia, o en ese país, o en un otro país. Solamente Dios conoce el centro de su voluntad. Oswald Smith, que fue el gran pastor del templo de People's Church, la iglesia del pueblo en Toronto, en el Canadá, cuando era jovencito, él se inscribió como candidato a ser misionero, y le hicieron una prueba para ver si él era apto, si él era capaz para ser misionero. Entonces él estaba en la cola con los demás, en la fila con los demás candidatos al ministerio, y él estaba orando. Dijo: Señor, esta es mi oportunidad, quiero servirte, yo sé que seré aprobado como misionero y tú me enviarás para ser misionero en cualquier parte que tú quieras. Cuando el board, la mesa directiva de su concilio y su denominación lo examinó, encontraron que él no era suficientemente capaz de ser enviado como misionero. Llegó a su casa desanimado y fue a orar, y Dios dijo: es que yo tengo algo mucho más grande para ti. No es que yo quiero que tú seas enviado como misionero. Tú vas a fundar una iglesia, y esta iglesia será una iglesia misionera, y a nivel de yo enviarte a ti un misionero solo, yo voy a enviar centenas de misioneros a través de ti y a través de la iglesia que yo lo voy a fundar. Esto es vivir en el centro de la voluntad de Dios. Y Oswald Smith, el doctor Oswald Smith, envió centenas de jóvenes a todos los continentes del mundo a predicar la palabra de Dios, y se tornó una iglesia grande, poderosa, famosísima, de People's Church, la iglesia del pueblo en Toronto, en el Canadá. Entonces es una cuestión de madurez. Dios todo lo que hace, lo hace con orden, lo hace en su tiempo, lo hace con calma. Él no corre, escuche, Él camina. Dios tiene todo su momento. Él edifica una iglesia y Él edifica una vida espiritual, ladrillo por ladrillo por ladrillo. Hay ministerios que crecen muy rápido, de la noche a la mañana, evangelistas o cantantes, pero cuando usted va a ver, desaparecieron. ¿Por qué? Porque no tenían suficientemente madurez, suficientemente carácter, no eran suficientemente maduros para la obra del ministerio que Dios los llamó para hacer. La cosa es ir creciendo paso a paso,
día a día, ladrillo por ladrillo, para edificar un gran edificio para el Señor Jesucristo, para su honra y para su gloria. Caminar en el centro de su voluntad, cueste lo que cueste. Caminar en poder, caminar en autoridad. El diablo no podrá tocarte cuando usted viva una vida bajo el centro de la voluntad de Dios. El diablo no podrá destruirte, el diablo no podrá derrumbarte. Que el Señor lo reprenda en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. La victoria es tuya, la victoria es mía y la victoria es de la iglesia. Jesucristo es mi refugio. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Yes. Aleluya. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, que conoce que el objeto de su vida es hacer la voluntad de Dios, que la misión de su vida no es buscar su propia voluntad, que el plan de su vida es enséñame a hacer tu voluntad, que el aprendizaje de su vida es según el consejo de su voluntad, que la disciplina de su vida no se haga mi voluntad, es un hombre y una mujer madura, capaz de soportar las pruebas, luchas y tribulaciones, porque sencillamente vive en el centro de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es inabalable, inconquistable, indestructible. La voluntad de Dios es una sola. Por eso, del inicio al fin del ministerio de Cristo, Él fue una vida constante. ¿Por qué? Porque vivió bajo el centro de la voluntad de Dios. Segundo lugar, el cristiano y la madurez. Él está listo, Él está preparado para las pruebas y luchas y tribulaciones que vendrán a su vida cuando Él pasar por una serie de circunstancias que Dios va a moldear su carácter y moldear su personalidad. Abra tu Biblia conmigo en 1 Pedro capítulo 1 y versículo 13. 1 Pedro capítulo 1 y versículo 13. Mira lo que dice la palabra de Dios. Dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esa palabra aquí, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, es estad preparados, es ser sobrios, prepárate. Abraham Lincoln decía: voy a prepararme porque algún día mi oportunidad va a llegar, y cuando ella llegar ya estaré preparado. Usted debe que saber que el plan de Dios es un plan que llevará una vida entera para Él cumplir en usted el propósito que Él quiere cumplir en usted. Entonces es necesario que usted entienda que usted debe estar listo, usted debe prepararse, usted debe orar, ayunar, estudiar, buscar y hacer su parte, y Dios hará su parte. Escuche lo que le voy a decir ahora y nunca se olvide. Cuando Cristo llegó delante de la tumba de Lázaro, Lázaro estaba muerto, ¿verdad? Había una piedra. Cristo tenía todo el poder para decir: piedra, remuévate, pase a un lado, ponte a un lado. Y la piedra, como arte de magia, hubiera hecho a un lado. Pero Él no hizo eso. ¿Qué Él dijo? Hombres, quitad la piedra, remueva la piedra. Aquí hay una aplicación muy importante. Solo Él podía resucitar a Lázaro, pero los hombres que estaban ahí podían remover la piedra. Lo que usted puede hacer, Dios no va a hacer nunca por usted. Nunca. Solo Él podía resucitar a Lázaro, pero los hombres podían remover la piedra. Lo que usted puede hacer, Dios no hará por usted. Dios no irá a una universidad teológica por usted. Usted tiene que ir. Dios no irá a un colegio, a un teológico, a un seminario. Usted tiene que ir. Usted tiene que tomar un lápiz, usted tiene que leer libros, usted tiene que prepararte, usted tiene que capacitarte, usted tiene que hacer su parte. Dios no va a bajar del cielo e instruirle a usted personalmente. La Biblia es clara: hay la parte de Dios y hay la parte suya. Trabajamos en un equipo. Usted y yo hacemos lo que podemos hacer, y Él hace lo que tú y yo no podemos hacer. Esa es la llave del crecimiento en el reino de Dios y de un cristiano maduro. Esa es la capacidad que un cristiano maduro que vive en el centro de la voluntad de Dios entienda: que hay la parte de Dios y hay la parte suya. Primero, el cristiano es llamado para predicar su palabra en primer lugar. Abra tu Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 15. Romanos capítulo 1, versículo 15 y versículo 16. Dice la palabra de Dios:
Así que en cuanto a mí, pronto estoy para anunciarles el Evangelio. Estoy listo, capacitado. También a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree, el judío primero y después al griego. Usted debe prepararse, usted debe estudiar. Esa historia de que abriré tu boca y el Señor me va a llenar, te va a llenar de viento si usted no sabe nada. Esa es una excusa de los haraganos y de aquellos que no quieren estudiar, que no quieren ir a una librería, que no quieren comprar libros, no quieren ir a un seminario, no quieren estudiar porque dan la excusa que es solo el poder de Dios y la autoridad de Dios. Esto usted podía decir cuando no existían colegios bíblicos, no existían seminarios en el principio de la iglesia primitiva. Pero es incalculable el prejuicio causado hoy en día por obreros sin preparo y sin instrucción, que han salido a hacer la obra de Dios del ministerio sin conocer el Dios del ministerio primero. Muchos han predicado el Dios del ministerio sin conocer el Dios del ministerio. Imagínese usted si usted fuera el médico y el médico le dijera a usted: siento mucho, señor o señora, yo no he estudiado anatomía del cuerpo humano, pero de cualquier manera, a ver, secretaria, darme el serrucho ese que está ahí atrás de la puerta, le vamos a cerrarle y lo vamos a coserle. Usted aguante firme, sin anestesia, como los meros de Jalisco, no te rajes, hombre. Usted aguántale firme. ¿Qué usted haría? Salía corriendo. Digamos que usted fuera el dentista y el dentista le dijera a usted: yo no he estudiado odontología, yo no sé cómo trabajar en sus dientes, pero yo tengo un alicate muy bueno, con él le vamos a sacar sus dientes sin anestesia. ¿Qué usted haría? Digamos que yo estuviera sentado adentro de un avión que viajo una semana así, cada miércoles, cada lunes, miércoles y lunes. Imagine que yo estuviera sentado en un avión y el piloto tomara el micrófono y dijera: señores y señoras, yo no he estudiado aviación, no sé cómo despegar este aparato, pero una vez que se despegue en el aire, será más fácil bajarlo de allá de arriba. No sabemos cómo vamos a bajar, pero será más fácil. ¿Usted cree que yo me quedara sentado adentro de ese avión? Con toda la fe y el conocimiento que tengo de Dios, ¿usted cree que yo quedaría sentado adentro del avión si el hombre anunciara que no había estudiado aviación y no sabe pilotear un avión? Una cosa es fe, otra cosa es locura. My friend, es lo mismo. Si tenemos que estar preparados y listos para predicar la palabra de Dios, usted tiene que saber y usted tiene que conocer que la voluntad de Dios para usted es prepararse. Abra tu Biblia ya conmigo en Mateos capítulo 12 y versículo 50. Dijo Jesús: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, este es mi hermano, mi hermana y mi madre. Entonces, si la voluntad de Dios es que usted se prepare, que usted estudie, que usted ore y ayune, usted no lo hace, usted no es considerado parte de su familia. La palabra griega aquí de Mateo 12:50 es de la palabra voluntad de Dios, es telema. Es usado objetivamente, que quiere decir lo que se desea, lo que se designa y lo que se quiere. También es usado subjetivamente, de la emoción de querer algo. Se utiliza tanto en relación a la voluntad humana como a la voluntad divina. Quiere decir que si tú y yo tenemos que estar listos para predicar la palabra de Dios, pero no estamos listos porque no nos hemos preparado, y la voluntad de Dios es que usted se prepara para que Él le pueda usar de una manera extraordinaria y poderosa, y usted no lo hace, entonces Él nunca le podrá usar a usted. Hay miles de cristianos que reclaman de Dios y dicen: nunca me has usado. Y Dios dice: ¿cómo yo te voy a usar si tú no te has preparado? Yo solamente uso a hombres y mujeres preparados. Una vez una maestra, queriéndose burlarse de un niño cristiano en una escuela pública, dijo: oh, esto es mentira, que la Biblia dice que Jonás fue tragado por una ballena. Eso no es cierto, porque fueron hechos exámenes y lo midieron la boca de una ballena, y un hombre no puede pasar por una ballena. Ella se rió y se burló, y los niños se rieron con ella. Pero se levantó un niño chiquito de 8 años de edad y dijo: maestra, usted habla de su ignorancia y su estupidez porque usted no conoce la palabra de Dios. La Biblia no dice ballena, la Biblia dice un gran pez o un gigante marino. No dice ballena, dice un gran pez o un gigante marino. Pero como era un niño chiquito de 8 años de edad, él dijo: pero cuando yo llegara al cielo, yo voy a preguntar a Jonás si era ballena, si era un gran pez o un monstruo marino. Y la maestra dijo: oh, sí, qué gracioso. Y si Jonás está en el infierno, y dijo el niño: en este caso, usted le pregunte, cuando usted llega allá abajo, usted le pregunta. Usted le pregunta.
La necesidad de prepararse, de estar listo, de conocer a Dios y hacerlo conocido. Jesucristo levantó sus ojos en Juan 17 y dijo: la vida eterna es esta, que te conozcan. Él no dijo que crea. Si usted cree en Dios, usted no hace nada de extraordinario. Hasta el diablo cree y tiembla. Creer en Dios no le hace a usted espiritual. Todo el mundo cree en Dios. Todo el mundo nace con un dispositivo en el corazón de creer en Dios. Nadie va a ir al infierno por dejar de creer en Dios, porque el que dice que no cree en Dios miente. ¿Por qué? Porque la persona humana nace con un dispositivo de creer en Dios. Es como usted decir: yo creo que tengo sangre. Usted no necesita creer, usted nació con ella. La vida eterna es esta, que te conozcan a ti. Él no dijo que creen en ti, que te conozcan a ti como el Dios verdadero y a Jesucristo del cual es enviado. Somos llamados a conocer a Dios y a hacerlo conocido. Que el mundo conozca a Dios a través de nuestras vidas. Un verdadero discípulo, un verdadero cristiano. Debemos estar listos. Segundo, tenemos que estar listos para responder a cualquiera que nos pida razón de nuestro cristianismo. Abra tu Biblia en 1 Pedro capítulo 3. 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois, sino que santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que los demande razón de vuestra fe en la esperanza que hay en vosotros. Usted no necesita enojarse cuando alguien no cree en Cristo, o enojarse cuando alguien no conoce a Cristo como Señor y Salvador. Usted tiene que tener la capacidad de responderlo con mansedumbre y paciencia para persuadirlos y llevarlos a la fe. ¿Cómo usted puede hacer eso? Conociendo a Dios. Es a través del conocimiento de Dios que usted lleva a alguien al conocimiento de Dios. Es a través de la persuasión del Espíritu Santo que usted puede llegar a alguien y llevarlo a conocer a Dios. Eso demanda preparación. El diablo sabe que usted sabe, o el diablo sabe que usted no sabe. Es la cuestión suya de prepararse, de estudiar. Yo sé lo que es la mente hispana, lo sé cómo piensa la mente latina. Es más fácil un CD de música, un CD de un cantante, ir en el carro alabando al Señor, lo que tomar un libro y leerlo y estudiarlo, ir a un colegio. ¿Por qué? Porque esa es la cultura hispana. Esa es la idea que nosotros hemos dado a los americanos, que somos un pueblo que no nos gusta estudiar o preparar. Tenemos que acabar con eso. Tenemos que creer que nuestros hijos puedan ir a las mejores universidades que tiene este país, que nuestros hijos pueden superarse, que yo y usted y a cualquiera podemos superarnos, que podemos estudiar, que podemos conocer, que podemos invadir. Dios es amado, Dios nos llama a nosotros para prepararnos y estar listos. ¿Sabrá Dios el gran plan que Dios tiene para usted? Usted no sabe. Usted no sabe el gran plan que Dios tiene para usted, de la manera extraordinaria que Dios va a usar a usted. Josué y León Jr. y Catra, desde cuando nacieron, le hemos enseñado a ellos la palabra de Dios. Y ellos conocen la palabra de Dios extraordinariamente. Y han estado conmigo en todos los continentes del mundo. Y ellos han conocido reyes y presidentes y miembros del Congreso y del Parlamento y alrededor del mundo. El año pasado, Josué y León Jr. en su escuela cristiana, William Christian School, tuvieron un tour y fueron a Washington D.C., a los monumentos y a la Casa Blanca y todos los. Josué León Jr. estaba sentado adentro de la iglesia en Washington D.C., donde va el presidente Bush y la primera dama Laura Bush. Para la sorpresa de Josué León Jr., él estaba dentro de la iglesia con sus maestros y los estudiantes, cuando se sienta al lado de Junior el presidente y la primera dama. Y Junior tranquilamente, con la madurez que tenía entonces él 12 años de edad, tranquilamente, sin ponerse nervioso. Si es un otro niño, el presidente, look at this, look at that. Tranquilamente, Josué León Jr. lo miró, le extendió la mano y le dijo: Good morning, Mr. President. My name is Joshua León Jr. My father is a minister and he's praying for you. Buenos días, señor presidente. Mi padre es ministro y está orando por usted. Mi nombre es Josué León Jr. Y el presidente lo miró a él y dijo: Oh, I need prayer.
Y dijo Junior, my father said that you need a lot of wisdom. Mi padre dijo que necesitas mucha sabiduría. Y dice que Bush le tocó al hombro de Junior y dijo, si supiera las responsabilidades que tengo y cuánta sabiduría yo necesito. ¿De dónde eres? Y dijo Junior, de Los Ángeles, California, William Christian School. Y dijo Bush, ellos vienen aquí cada año traen un grupo diferente. Y Josué León Junior tranquilamente, con 12 años de edad, a la madurez que él tenía por la experiencia de haber viajado con nosotros alrededor del mundo, le extendió la mano al presidente, le saludó al presidente como si fuera una persona adulta. Es la capacidad de estar listo, es la capacidad de estar preparado, es la capacidad de aprender. Josué León Jr. tomará mi lugar el día de mañana. Josué León Jr. subirá en el púlpito y será un gran hombre y mujer de Dios el día de mañana. Lo hemos enseñado desde chiquito. Y Catherine, Dios la va a usar tremendamente como una gran mujer de Dios. ¿Por qué? Porque hemos enseñado a nuestros hijos. Cristianismo no es usted solamente venir, alabar al Señor, dar su ofrenda y cantar y salir sin ninguna responsabilidad. Somos llamados a prepararnos, somos llamados a conocerlo, somos llamados a leer, somos llamados a ayunar, a trabajar, a ganar almas, a sembrar en el ministerio. Somos llamados a hacer la diferencia, somos llamados a enseñar al diablo que hay poder en Cristo Jesús, en su sangre, que Cristo lo derrotó en la cruz del Calvario, que tú y yo tenemos el poder y la autoridad de vivir vidas extraordinarias. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Él es real, aleluya, alábalo. Yes, aleluya. El verdadero cristiano, el verdadero discípulo, en tercer lugar, no solamente está listo para predicar, o no solamente está listo para responder, pero él está listo para morir por Cristo en cualquier lugar, en cualquier momento y en cualquier circunstancia. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 20, versículo 24. Hechos 20, versículo 24. Mira lo que dijo Pablo, esas profundas palabras. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Él estaba listo para ir a Jerusalén y morir por Cristo. Él estaba listo para dar su vida por Cristo. Al final de su vida en ministerio, él dijo, terminé la carrera, combatí el buen combate, guardé la fe. Es terminar, no importa cómo usted empieza, lo que importa es cómo usted termina. Como usted termina es lo que importa. En un partido de fútbol, y los que entienden de fútbol saben muy bien que el placar, el resultado más engañoso del fútbol es cuando usted va ganando de 2-0, porque usted se confía y usted baja las manos y usted se torna vulnerable. El otro equipo puede hacer 2-1, 2-2 y ganarlo de 3-2. Hasta el último pitazo final usted nunca podrá decir que usted ganó un partido. Usted puede empezar perdiendo de 1-0, 2-0, hasta 3-0 y ganar de 4-3. Es como termina que importa, no como usted empieza. Cuando México juega con Brasil siempre es lo mismo. México siempre sale ganando y termina perdiendo. El otro día Josué León Jr. fue conmigo en el Coliseo allá en Los Ángeles. Fue la despedida de Romario y la despedida del ex portero de México, el jovencito ese, muy buena gente ese chico, muy humilde, Jorge Campos. Entonces México salió ganando de 1-0 y Junior se enojó y dijo, ¿cómo es posible que el pentacampeón del mundo esté perdiendo para México? Dijo, tranquilo Junior, calma, ahora Brasil le empata y viramos el juego. Al final del primer tiempo empatamos de 1-1. Con el segundo tiempo hicimos 2-1. Cuando terminó el juego, yo dije, Junior, no te dije lo que es la experiencia. Tranquilo, deja a los mexicanos gozarse un poco. Deja a ellos alegrarse un poco. Entonces el periódico de La Opinión puso en la primera plana, México jugó como nunca y perdió como siempre. Cristo le ama, no te rajes, hombre, no seas patriota. Si usted ya le ganó a Brasil, usted ya ganó a nosotros en una Copa de las Confederaciones, en el México de F, porque Brasil entrena cuando juega con México. No es cierto, no es cierto. Usted ya le ganó a Argentina, usted ya le ganó a Brasil, usted ya le ganó a los grandes equipos. Solo le falta una Copa del Mundo.
Siga orando, en el milenio usted va a llegar. Siga orando, siga orando. Pero es estar listo. Estar listo, my friend. Yo digo esas cosas para que usted entienda. En el mundo natural, todo es preparación. Nosotros miramos a Mike Tyson pelear, o miramos mejor ainda, Evander Holyfield. Y cuando fue la pelea Evander Holyfield y Mike Tyson, usted sabe que Evander Holyfield es cristiano. Entonces Mike Tyson en la conferencia de prensa le miró a Evander Holyfield y le dijo: Mohammed is power, Mahoma is power. Y Evander Holyfield quedó callado. En la pelea Evander Holyfield ganó de Mike Tyson. Entonces cuando fue a la conferencia de prensa, Evander Holyfield le pasó delante de Mike Tyson, le miró a él y le dijo: Mike, Jesus Christ is power. Jesus Christ is power. Aleluya. Nosotros le miramos a ellos pelear en lo que es en el Caesar Palace en Las Vegas. Pero nosotros no le miramos a ellos a levantarse temprano y a entrenar 4 o 5 horas todos los días. Usted miró la película Rocky 1, Rocky 2, Rocky 3, 4 y 5. Ahora creo que salió la 5, ¿verdad? Pero nosotros miramos los grandes campeones del mundo, pero no miramos su esfuerzo y su trabajo. Para ganar una Copa del Mundo, usted no tiene idea de la maquinaria que hay detrás de una selección para ganar una Copa del Mundo. No es solamente entrar en campo y ganar, hay una maquinaria. Hay un país entero detrás de una nación. Hay psicólogos, hay médicos, masajistas. Hay una maquinaria increíble para que un país gane una Copa del Mundo. My friend, es necesario estarmos listos, es necesario buscarlos, es necesario conocerlo. Sea que usted hable a un pobre, a un mendigo, a un desamparado de la calle, o que usted hable a un presidente de la nación, o a un rey, o a un congresista. Usted tiene que estar preparado para hablar a todos los niveles. ¿Por qué? Porque esta palabra habla a todos los niveles del Evangelio del Señor Jesucristo. Esta palabra habla a todos los niveles. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. En tercer lugar, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, se goza en decir: para mí el vivir es Cristo. Se goza en caminar en su palabra. Se goza en conocerlo. Abra tu Biblia en Habacuc capítulo 3 versículo 18. Habacuc capítulo 3 versículo 18. Ábralo allí. Habacuc 3, 18. A ver, encontre Habacuc. Una vez, Damaris y yo estábamos en una iglesia. Yo le dije: abren sus Biblias en el libro de Colosenses. Y una hermana estaba sentada al lado de Damaris, y la hermana no podía encontrar el libro de Colosenses. Y dijo Damaris: oh, está antes de Génesis. Y la hermana fue allá y le buscó y dijo: oh, no, aquí no está, aquí no está. Y dijo Damaris: oh, disculpe hermana, está después de Apocalipsis. Y la hermana fue allá y lo buscó después de Apocalipsis, pero no podía encontrar dónde estaba. Y después de muchos intentos, la hermana finalmente le miró a Damaris y dijo: hermana Irión, yo creo que mi Biblia no trae el libro de Colosenses. No, no sabía dónde estaba el libro de Colosenses. Lea la palabra, estudie la palabra, ame la palabra, camine en la palabra, crea en la palabra, conozca la palabra. Alabado sea su nombre. Aleluya, la palabra es Cristo. Cristo es la palabra. Alabado sea su nombre. Es necesario prepararse, es necesario buscarlo. Aleluya. Habacuc capítulo 3 versículo 18. Con todo yo me alegré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. El gozo es un arma, una de las llaves más poderosas del vivir y de la madurez del cristiano. Es vivir este poder y esta autoridad que es interna, que le hace a usted vivir con pasión, con entrega y vivir con Cristo diariamente. Presta atención a lo que le voy a decir. Hay una
Por ejemplo, cuando Brasil iba ganando, todos estábamos felices. Cuando perdimos para Francia, todos nos pusimos tristes. Ya sé que el pastor dijo aquí del púlpito, ya que México perdió, vamos por Brasil. Duró un día solo, porque el día siguiente caímos. Pero gracias por el apoyo. Porque Brasil también va por México. Nosotros solo no vamos por México y no oramos por México cuando juega con Brasil. Porque México y Brasil somos hermanos. Pero mira, che, con los argentinos vos traes mi bronca, che. Entonces, escuche bien. La necesidad de tú y yo estar preparado y la necesidad de entender la diferencia de la alegría y el gozo. La alegría es de acuerdo al momento, la circunstancia. Hay una circunstancia, una palabra, una sorpresa y usted es feliz, usted se torna alegre, pero en un momento usted puede estar triste. Pero el gozo no es de acuerdo a las circunstancias. El gozo es algo interno del espíritu. Hay pastores presos ahora en Cuba, Vietnam, Camboya, Corea del Norte, China, que están presos en las cárceles comunistas por Cristo. Ellos no están alegres físicamente, ellos son gozosos espiritualmente porque el gozo es interno. Entonces nuestra vida cristiana, la madurez se refleja en el gozo. La madurez se refleja en esta pasión, de esta entrega que usted tiene diariamente a levantarse de su cama por la mañana y decir: hoy es el día que Jehová lo hizo. Este día lo viviré en victoria y tú estás derrotado, diablo, y la sangre de Cristo ha cubierto mi vida. Con su sangre no me podrás tocar. Hoy es el día que Jehová lo ha hecho. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Alábalo porque él vive. Alabado sea su nombre. Aleluya. Entonces hay una diferencia de la alegría y el gozo. Entonces, en primer lugar, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo, en primer lugar, él dice: para mí el vivir es conocerle. Abra tu Biblia ya en Filipenses capítulo 3, versículo 10. Filipenses capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 10. A fin de conocerle, el poder de su resurrección y la participación de su padecimiento, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces el gozo tuyo y el mío es conocerlo. Hoy me pasé todo el día en el cuarto del hotel escribiendo el 5º libro. Estoy escribiendo el secreto de la oración eficaz. Cuanto más se conoce, más se estudia, más saca las aguas de conocimiento de ese pozo interminable eterno de la palabra de Dios, menos lo conocemos. El gozo de escribir, el gozo de poner las ilustraciones, los versículos, y el Espíritu Santo te recuerda libros que has leído, te recuerda de experiencias, donde has predicado, donde has vivido. Es un gozo extraordinario servirle. Para muchos cristianos es un peso ir a la escuela dominical los domingos por la mañana. Es verdad. Para muchos cristianos es un peso venir a los cultos durante la semana. ¿Quién dirá para muchos cristianos culto todos los días? Oh, esto es fanatismo. Como que usted no viviera todos los días, como que usted no comiera todos los días, como que usted no respirara todos los días. Pida que Dios te guarde solo el domingo para ver qué pasaría con usted. Pida que Dios le bendiga solo el domingo por la mañana para ver qué pasaría con usted. Lo amamos y lo servimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Porque lo amamos, porque lo conocemos, porque es un gozo servirle. Oh, alabado sea su nombre. Oh, I love you, Jesus. Alábalo, iglesia, alábalo. Yes. Aleluya. El verdadero cristiano dice: para mí el vivir es conocerle. Segundo, para mí el vivir es imitarle. 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. 1 Corintios 11, 1. Mira lo que Pablo dice: sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Ahora vaya allá a Filipenses capítulo 4, versículo 9. Dice Pablo: por lo demás, hermanos, todo lo que es amable, versículo 8, todo lo que es bueno, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo que es puro y amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que hay virtud,
Si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz será con vosotros. Pablo escribía a los filipenses, el tema central de la carta de los filipenses es gozaos. Otra vez os digo, gozaos en Cristo. ¿Dónde él estaba? Él estaba preso en Roma. Él decía, yo esclavo de Jesucristo, yo prisionero. Y él escribía, gozaos. Él estaba entre cadenas, preso en las cárceles romanas, y escribía, gozaos en Cristo, regocijaos en Cristo. No interesa las circunstancias, no interesa las pruebas, no interesa las tribulaciones, no interesa, todo eso sirve para nos madurar. A Él la honra y la gloria y el poder a cualquier circunstancia de nuestra vida. A Él la honra, la gloria y el poder a cualquier experiencia que Él nos hace pasar, porque lo servimos con el alma en el gozo. Alabado sea su nombre. Aleluya. Alabado sea su nombre. Es servirle con este gozo incomparable. Tercero, el verdadero cristiano, el verdadero discípulo se goza en decir, para mí mi gozo es servirle. Colosenses capítulo 3, versículo 23. Dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Para mí el gozo es servirle. No interesa si estoy en los cuartos de los hoteles o los aeropuertos o los aviones, escribiendo, haciendo estudios, haciendo sermones, para que usted sea edificado, para que tu casa sea edificada, para que usted